Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Buenas tardes, Begoña. Hola, María José, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de tumores genitourinarios que se han presentado en el Congreso Americano de Oncología Médica en el año 2020. Como sabéis, este año este congreso se ha realizado de forma virtual debido a la pandemia por COVID-19 y ha sido los días del 29 al 31 de mayo. Hemos decidido dividir los tumores por patologías y en esta segunda parte vamos a hablar de carcinoma uroterial. Para ello nos acompaña el doctor Miguel Ángel Climet, oncólogo médico del Instituto Valenciano de Oncología de Valencia. Bienvenido, Miguel Ángel, a este podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí este rato con vosotras. Miguel Ángel, ¿qué destacarías este año en todo lo presentado en carcinoma urotelial? Bueno, de lo que se ha presentado este año, hay una cosa especialmente importante que se presentó en la plenaria, que como sabéis la sesión plenaria de ASCO es aquella donde se presentan aquellos trabajos o aquellas investigaciones, aquellos resultados que van a cambiar la práctica médica. Con lo cual ha sido un congreso importante para los pacientes afectados por cáncer uroterial infiltrante avanzado. Los resultados comunicados en la sesión plenaria por el Dr. Pauls del ensayo Javelin Bladder 100 suponen un gran avance en la supervivencia de estos pacientes. El título del estudio ha sido Mantenimiento de Avelumab junto a mejor tratamiento de soporte frente a solo el mejor tratamiento de soporte tras un tratamiento de primera línea basado en quimioterapia con platino en carcinoma urotelial avanzado. Resultados del estudio fase 3 Javelin Bladder 100. El ensayo estaba diseñado para pacientes con cáncer urotelial avanzado o metastásico, no tributarios de tratamiento quirúrgico y que hubieran recibido un tratamiento de primera línea estándar con entre 4 a 6 ciclos de cisplatino o carboplatino asociado a gencitabina y que no hubieran progresado a este tratamiento. Es decir, que hubieran obtenido una respuesta o la enfermedad se hubiera estabilizado. Los 700 pacientes incluidos se aleatorizaron a recibir un tratamiento con Avelumab 10 miligramos kilo cada 2 semanas junto con el tratamiento de soporte necesario frente a solo el tratamiento de soporte. El objetivo principal fue la supervivencia global, tanto en toda la población de pacientes incluidos como en los PDL1 positivos. Los objetivos secundarios fueron la supervivencia libre de progresión, la tasa de respuestas objetivas, la seguridad y la tolerabilidad del tratamiento. La edad media de los pacientes que se incluyeron en el estudio fue de 70 años y alrededor de un 30% tuvieron su primario en las vías urinarias. La mitad de los pacientes presentaron metástasis viscerales y también aproximadamente la mitad de los pacientes tenían tumores que expresaban PDL1. Más de la mitad de los pacientes recibieron tratamiento con cisplatino. 3/4 partes de los pacientes habían respondido al tratamiento frente a algo más de un 25% que habían presentado enfermedad estable como máxima respuesta a la quimioterapia. Estas características de los pacientes estaban bien distribuidas en los dos grupos de tratamiento. Los resultados fueron los siguientes. La mediana de supervivencia global fue de 21,4 meses en los pacientes que recibieron tratamiento con Avelumab frente a 14,3 meses en los que no. La P fue altamente significativa y menor de 0,001. La hazard ratio fue de 0,69. En la población de pacientes con expresión de PDL1, la diferencia en la supervivencia también fue significativa. No se ha alcanzado la mediana en el grupo que recibió Avelumab y es de 17,1 meses en los que no la recibieron. La P vuelve a ser menor de 0,001 y la hazard ratio de 0,56. Una vez más, los pacientes que expresan PDL1 parecen tener un mejor pronóstico que los que no lo expresan en cáncer urotelial. Este beneficio en la supervivencia se encuentra y se encuadra en todos los subgrupos analizados. La edad mayor o menor de 65, el ECOG 0 o 1 o mayor, el tipo de quimioterapia recibida ya fuera con cisplatino o carboplatino, tanto en los que respondieron a la quimioterapia como en los que solo tuvieron una respuesta estable, el lugar de la enfermedad fuera visceral o no, la función renal por encima o por debajo de 60 mililitros minuto o la expresión de PDL1 positiva o no.
La supervivencia libre de progresión también fue más larga en los pacientes que recibieron avelumab, 3,7 meses frente a 2 meses, con una P menor de 0,001 y una hazard ratio de 0,62. La diferencia obtenida en la supervivencia se debe al beneficio del tratamiento con avelumab y no a los tratamientos posteriores, ya que un mayor porcentaje de pacientes recibieron tratamiento con inmunoterapia cuando progresaron entre los pacientes que no fueron tratados con avelumab. Los efectos secundarios llevaron a la suspensión del tratamiento con avelumab en un 12% de los pacientes. La toxicidad descrita asociada al tratamiento con avelumab es similar a la observada con otros fármacos anti-PDL1-PD1. Los resultados de este estudio suponen el establecimiento de una nueva indicación del tratamiento con avelumab como tratamiento de mantenimiento en pacientes con cáncer urotelial sin progresión a la quimioterapia estándar de primera línea. Oye, Miguel Ángel, y a ver, yo creo que un poco la pregunta que nos hacemos todos es cómo podemos poner en contexto este estudio con los resultados que tenemos de momento, con los estudios de combinación de inicio de quimio-inmuno, ¿no? Tenemos resultados del INVIGOR 130, de momento no hay resultados maduros de supervivencia global, el combo de momento aumenta solamente supervivencia libre de progresión, y hace 2 días salió la nota de prensa del estudio KEYNOTE 361, que es un estudio fase 3 que combina quimio con pembrolizumab, y ya dicen que no aumenta el combo la supervivencia global de estos pacientes. Esta pregunta que me haces, Begoña, es yo creo que la gran pregunta en este momento. ¿Tratamiento de mantenimiento o tratamiento desde el principio? Los resultados del estudio con atezolizumab en supervivencia global todavía no están maduros, como bien has dicho, y solo tenemos la nota de prensa del estudio con pembrolizumab combinado con quimio de entrada, que de entrada están anunciados como negativos en sus dos objetivos, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. ¿Por qué este estudio es positivo? Se me ocurren dos explicaciones. Una, porque estamos tratando aquella población que realmente es sensible al tratamiento con inmunoterapia, es decir, los pacientes que responden inicialmente al tratamiento con quimio. Esta es la primera explicación, que realmente estamos preseleccionando de alguna manera y de una manera que tampoco la preveíamos del todo, la población mucho más sensible a este tratamiento. O dos, que no todos los anti-PDL1 o anti-PD1 son iguales y que el avelumab realmente tuviera en cáncer de vejiga mucho mejores resultados que otros anti-PD1 o anti-PDL1. Yo me tiro más por la primera explicación, es la que me parece más plausible, pero creo que los datos habrá que analizarlos en el futuro y ver dónde estamos y dónde nos situamos. Sí, yo como tú creo que también en el fondo estamos seleccionando a la población respondedora, ¿no? Y que lo que es cierto es que algunos pacientes progresan a una primera línea muy rápida, están muy sintomáticas y algunas veces no llegan a la segunda. De esta manera le das la oportunidad de la inmuno a todos los pacientes que han respondido. Y sí que me ha llamado la atención que la población PDL1 positivo, en la que los resultados además son mejores, es más de un 50%, creo que un 51%. ¿Y tú crees que eso puede haber influido en el resultado final del estudio? Porque es una población muy enriquecida PDL1, ¿no? El problema también tiene que ver con cómo se mide el PDL1. Sabemos que hay distintas técnicas y distintos anticuerpos para la medición del PDL1 en tejido, se hace en células tumorales, en células inmunitarias, y hay distintas maneras de medir este PDL1. El método que se utiliza para la avelumab ya daba en segunda línea una tasa de PDL1 superior a otros estudios, y en este momento vuelve a pasar lo mismo. La tasa de PDL1 positivos es superior en este estudio que lo que está descrito en otros estudios. Probablemente tiene que ver con la forma con la que se está midiendo y con el anticuerpo utilizado. De todas maneras, yo creo que si lo aceptan, en ESMO se va a mandar un acta para ver análisis por subgrupos más específico que el análisis por subgrupos que se ha hecho en el Javelin, que un poco eso, 4 ciclos frente a 6, los PDL1 verdaderamente positivos frente a los negativos, que ahí sabremos algo. Y luego otro estudio que está en marcha, que también es posible que se comunique en ESMO, es el estudio que es liderado por Belmont, que es el MS, que compara en pacientes Sanfit para cisplatino, Carbogen en monoterapia frente a Carbogen con avelumab. Y también veremos ese estudio, que es un fase 2 en pacientes Sanfit,
Yo creo que también ahí podremos ver un poco qué pasa con el abelumab desde el principio y si verdaderamente hay diferencias o no con otros anti-PD1, anti-PDL1, ¿no? Bueno, como yo siempre digo, un estudio responde una pregunta y genera 10 preguntas nuevas que habrá que responder. Y esto es un poco lo que está pasando con este estudio. Yo creo que nos responde una buena pregunta, sobre todo es una buena noticia para los pacientes en primera línea de tratamiento de cáncer urotelial, sabiendo que durante los últimos 20 años no ha habido ningún tipo de avance significativo en esta población a nivel de supervivencia y a nivel de supervivencia libre de progresión, pero evidentemente nos genera más preguntas sobre cómo mejor tratar, cuál es la mejor cadencia, los fit, los unfit y una serie de preguntas que en este momento pues evidentemente no están respondidas pues porque los estudios no responden todas las preguntas. Bueno, siguiendo con la siguiente comunicación, vamos a hablar de los resultados presentados del estudio InVigor 010, que no han sido tan alentadores. La doctora Maja Hossain presentó los resultados iniciales del estudio fase 3 aleatorizado de atezolizumab adyuvante frente a observación en carcinoma urotelial infiltrante de alto riesgo. Se pudo incluir a los pacientes que habían sido sometidos a cistectomía radical o nefroureterectomía con linfadenectomía y con cáncer urotelial de vejiga, uréter o pelvis renal. Los tumores debían ser PT3 hasta 4A o con adenopatías positivas en caso de no haber recibido quimioterapia neoadyuvante, o bien podían ser PT2 hasta PT4A o ganglios positivos si habían recibido quimioterapia preoperatoria. Los pacientes que no hubieran recibido quimioterapia neoadyuvante debían ser pacientes no candidatos a recibir cisplatino o que no aceptaban el tratamiento con el mismo. Los 809 pacientes incluidos se aleatorizaron a recibir atezolizumab 1.200 miligramos cada 3 semanas durante un año o 16 ciclos o bien observación. El diseño de este estudio es jerárquico, lo que significa que el objetivo principal fue la supervivencia libre de enfermedad y si se cumplía este objetivo se analizaría entonces la supervivencia global. Entre las características de los pacientes cabe destacar un 79% de masculinos, más del 90% de los tumores fueron primarios de vejiga y que casi la mitad de los pacientes recibieron quimioterapia neoadyuvante. Un 52% de los pacientes tenían afectación ganglionar. La supervivencia libre de enfermedad no fue estadísticamente diferente en los dos grupos. La mediana de los pacientes tratados con atezolizumab fue de 19,4 meses frente a 16,6 meses de los que no recibieron tratamiento. Tampoco se observaron diferencias entre los pacientes con expresión de PDL1 y los que no la tuvieron. Tampoco se vieron diferencias en la supervivencia global. Los efectos secundarios observados fueron los típicos y ya conocidos para estos tratamientos. Oye, Miguel Ángel, ¿tú crees que este estudio demuestra que la inmunoadjuvancia no tiene sentido o simplemente es un problema de diseño inicial, ¿no? Porque en este estudio mezclan pacientes, los que no han respondido a quimio neoadyuvante, pacientes que no han recibido neoadyuvancia y son unfit para quimio adyuvante, que también son de peor pronóstico. ¿Tú crees que es un problema de diseño o simplemente que la inmuno no tiene mucho sentido en estos pacientes? A ver, el problema que veo es que no se ve señal, ¿vale? Sí que hay un poquito en la supervivencia, una cierta diferencia, que sí que parece que podría haber una cierta mejoría y que a lo mejor en un diseño mucho más específico pues podría llegar a demostrarse una mejoría, pero no es una diferencia clínicamente demasiado relevante. Es cierto que es un poquito un estudio batiburrillo, un estudio en el cual mezcla diferentes poblaciones. Por un lado, aquellos pacientes que tras quimioterapia neoadyuvante persiste la enfermedad, hay persistencia de la enfermedad infiltrante, es una población que realmente te apetece poner algo más de tratamiento porque esa persistencia de enfermedad realmente es de mal pronóstico y es una población que realmente la inmunoterapia podría tener cabida. Y luego está el tratamiento adyuvante en sí mismo, es decir, aquellos pacientes que se hacen cistectomía de inicio y que tienen ganglios positivos o la enfermedad era una enfermedad grande, un mayor de PT3A. Esta población yo creo que es otra población diferente y probablemente los estudios hay que diferenciarlos, ¿vale? Hay que diferenciarlos. Esos pacientes de neoadyuvancia con enfermedad presente en la cistectomía a los pacientes con adyuvancia pura. Y en estos pacientes de adyuvancia pura el problema es que el cisplatino
es un tratamiento bastante estándar, con lo cual o lo haces un comparativo con cisplatino, lo cual puedes tener bastante tendencia a que no sea positivo o no lo sé. Yo realmente creo que habría que centrarse en esa población neoadyuvante donde hay persistencia de enfermedad. Claro, el problema es que hay varios estudios que ya están cerrados y pendientes de resultados con otros inmunoterápicos que tienen el mismo diseño, con lo cual probablemente el resultado sea el mismo. Quizá no sé si tiene más sentido los estudios que se están haciendo ahora de nueva generación en perioperatoria, el que le toca la rama control de neoadyuvancia no hace adyuvancia y el que le toca la rama experimental de combinaciones de quimio con inmuno luego hace inmuno de adyuvancia. Aunque yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que las dos poblaciones se deberían separar. Pero bueno, ya sabemos que reclutar en adyuvancia es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Es muy complejo y es difícil porque, bueno, el beneficio del cisplatino-gencitabina, aunque no está demostrado en un ensayo randomizado, es difícil de no ofrecer a estos pacientes, sobre todo ganglios positivos, un tratamiento que sí que hay una mejoría de un 10% en la supervivencia libre de progresión, más o menos. Cuesta realmente reclutar en esta situación. ¿Crees entonces que el racional sería mejor en neoadyuvancia, donde está el tumor primario presente y podría potenciar la respuesta inmune? ¿O también crees, como has comentado previamente, que puede haber diferencias de clase entre los distintos anticuerpos? La diferencia de clase entre los distintos anticuerpos, yo sigo manteniendo que no son todos exactamente iguales. Son parecidos, pero no son exactamente iguales. Y dependiendo de la patología y de todas las situaciones, pueden tener eficacia unos y otros no. Yo creo que esto, poner a todos en un mismo bloque, en cierta manera es un error. ¿Vale? Eso por una parte. Y por otra parte, vuelvo a decirlo, aparte de los estudios que cogen neoadyuvancia y adyuvancia, que hacen un poco lo que ha comentado Begoña, ¿no? Lo ponen como neoadyuvancia y lo mantienen después en adyuvancia, creo que la falta de respuesta, no sé si puede ser un marcador, pero bueno, nos permite tener marcadores para luego poder decidir qué tratamiento va a ser más adecuado, qué pacientes pueden responder mejor a la inmunoterapia. Lo que pasa es que esos estudios están por hacer y los tendremos, ¿no? Pero de alguna manera a lo mejor hay que dejarse llevar por marcadores biológicos en la pieza tumoral para decidir qué pacientes van a beneficiarse o no de hacer esa adyuvancia. Esto es una hipótesis de trabajo, habrá que verlo. Pero lo curioso aquí es que ningún subgrupo se beneficia, ¿no? Ni siquiera la población PDL1 positivo, que parece que en otros estadios de la enfermedad sí, ni siquiera, y bueno, parece que tímidamente los T4, pero bueno, no significativo, de cualquier modo, ¿no? Es un estudio negativo. Negativísimo. Lo miras por donde lo miras, no hay donde escarbar y ver señales. Además, se presentaron también los resultados del posible papel de los marcadores biológicos en la respuesta de los pacientes a la inmunoterapia con atezolizumab. Para ello, se estudiaron las muestras tumorales de los pacientes incluidos en el estudio InVigor 130. Los resultados clínicos de este estudio fueron comunicados con anterioridad y demostraron un aumento de la supervivencia libre de progresión y una tendencia a una mejoría de la supervivencia global que necesita mayor seguimiento para confirmarse. Entre los pacientes que recibieron quimioterapia asociada a atezolizumab frente a los que recibieron quimioterapia estándar solo. También se evidenció un aumento de la supervivencia en los pacientes tratados con atezolizumab en monoterapia frente a ser tratados con quimioterapia cuando la expresión de PDL1 era alta. Se presentaron los resultados de valoración de diferentes marcadores biológicos y su posible papel predictivo de una mejor respuesta al tratamiento con atezolizumab. Entre los factores entre los que parecía que se asociaban a un mejor resultado con el tratamiento con atezolizumab se encontraron la expresión de PDL1 con inmunohistoquimia 2-3, es decir, una expresión alta, la carga mutacional alta, medida mediante ApoVec, que es una plataforma que mide la carga mutacional concreta de 10 genes. La conjunción de una expresión de PDL1 alta junto con una carga mutacional alta. Por otro lado, la expresión alta de la firma genética de genes de la transición epitelio-mesénquima, FTPRS, se asoció con unos resultados peores de los pacientes tratados con atezolizumab en monoterapia.
Miguel Ángel, ¿crees que es útil en la actualidad la clasificación molecular del carcinoma vesical? Porque es verdad que lo cierto es que tenemos esa clasificación, pero que ya utilizamos algunas variantes moleculares, algunas, por ejemplo, las mutaciones de FGFR, para personalizar el tratamiento en carcinoma vesical y, sin embargo, esas mutaciones no están incluidas en la clasificación molecular. Y luego también en carcinoma urotelial no siempre se correlaciona la expresión de PDL1 con respuesta, depende del estudio que miremos. ¿Tú qué opinas de todos estos datos? A ver, yo creo que la clasificación molecular es una buena hipótesis de trabajo, pero está en este momento por demostrar que realmente sirva para el tratamiento clínico de estos pacientes. Como tú bien has dicho, creo lo mismo que en cáncer de mama, la clasificación molecular va a venir marcada por aquellos marcadores que nos sirvan para distinguir los diferentes tratamientos. La expresión de fibroblast factor para los tratamientos específicos para esta situación, el PDL1 que no acaba de salir, como tú has dicho, como un buen marcador, la carga mutacional que parece que define mejor la población y otros marcadores que sí que nos van a poder servir para decisiones terapéuticas, pero mientras esa clasificación no nos acabe siendo útil para el tratamiento de estos pacientes, es una clasificación que va a ser muy académica, pero que realmente no nos va a ser. Por último, comentar un cuarto abstract llevado a cabo por un grupo de centros españoles. El título del estudio es Ensayo aleatorizado fase 2 de durvalumab y tremelimumab frente a quimioterapia como abordaje neoadyuvante en pacientes con cáncer de vejiga infiltrante seleccionados prospectivamente por la firma inmune de interferón alfa. Se valoraban de forma centralizada en las muestras tumorales la expresión alta o baja de los 18 genes específicos de la firma de interferón alfa desarrollada en pacientes afectos de melanoma. Los pacientes con expresión baja o fríos recibían tratamiento con quimioterapia estándar, pero los pacientes con expresión alta o calientes se aleatorizaron a recibir quimioterapia estándar o tratamiento con inmunoterapia con la asociación de durvalumab más tremelimumab. El objetivo principal fue la actividad antitumoral medida por la tasa de pacientes PT0 en la cistectomía. No se detectó diferencias entre los pacientes con tumores calientes que recibieron quimioterapia, que fue de un 36,4%, y los que recibieron durvalumab más tremelimumab, que fue de un 34,8%. Es destacable, sin embargo, la tasa de respuestas a la quimioterapia neoadyuvante entre los pacientes con tumores fríos, que fue de un 68,8%. Aunque el estudio es negativo en sus resultados, es interesante el diseño del mismo como forma de poder validar la expresión de marcadores biológicos y su posible papel en la clínica diaria. Oye, ¿y a qué crees que se debe esa alta tasa de respuesta completa patológica en los pacientes que se tratan con quimiofríos? Porque es llamativísimo, ¿no? De repente un 70%, que yo creo que lo nunca he visto, vamos. A ver, evidentemente no deja de ser una población escasa, creo que son 23 o 24 pacientes, ahora no recuerdo bien exactamente, con lo cual, bueno, creo que a lo mejor necesitarías un número de pacientes mayor para ver si realmente esto no es fruto de la casualidad o de que se han acumulado. Y por otro lado, a lo mejor estamos encontrando una firma que nos ayuda a saber qué pacientes tenemos que tratar con quimio. Esto es como un efecto rebote, ¿no? A lo mejor lo que estamos es detectando aquellos pacientes más sensibles al tratamiento con quimioterapia, aunque estábamos buscando lo contrario. Puede ser. Yo me tiro más porque son pocos pacientes y probablemente es un efecto de la escasez de pacientes y de un acúmulo circunstancial de respuestas. Sí, mira, eran 16 pacientes los que entraron en la rama de tumores fríos. 16, son poquitos. Sí, son poquitos. Yo no me acordaba exactamente del número, pero sabía que era un número pequeño Bueno, como para poder sacar una conclusión. Pero bueno, a lo mejor es una señal. No, estos son generadores de hipótesis, ¿no? Que realmente no puedes concluir nada, pero te hace pensar que a lo mejor ese subgrupo de pacientes tiene algo que hace que responda también a la quimio, ¿no? Yo creo que este estudio, bueno, independientemente que es un estudio negativo, creo que la importancia de este estudio, y luego en la discusión se comenta,
es el diseño. Creo que el diseño es un diseño interesante para copiar en el futuro y para validar pues, marcadores biológicos o determinados marcadores que nos pudieran ayudar para saber si son realmente buenos a la hora de poder determinar un mejor tratamiento. El diseño yo creo que en ese sentido es muy bueno. Desgraciadamente el estudio es negativo y no encuentra diferencias y esta expresión genética de tumores calientes no nos acaba de servir a la hora de determinar qué pacientes tienen tumores sensibles a la inmunoterapia. Sí, no, desde luego el diseño es muy arriesgado, ¿no? Un prospectivo así, yo creo que sí que se han arriesgado y yo creo que también como tú, que es un diseño muy innovador y probablemente los estudios deben ser así, ¿no? Prospectivos desde el principio para validar firmas genéticas o marcadores de respuesta, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo también. Yo creo que la neoadyuvancia además es un terreno perfecto, ¿no? En cáncer de mama, gracias a la neoadyuvancia, hay un montón de tratamientos que se han utilizado luego también en otras líneas de cáncer de mama, ¿no? Así que en cáncer de vejiga yo creo que hay que seguir también por esa línea. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que desgraciadamente, bueno, o no ha funcionado la firma o Durva-Treme no funciona, aunque son unos resultados que son equiparables a los que tenemos con Pembro o con Atezo en otros estudios, quiero decir que tampoco se quedan por detrás de lo que nos da en neoadyuvancia los tratamientos con inmunoterapia, ¿no? Está en línea, más o menos. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por tu resumen. Sin más, nos despedimos y os animamos a escuchar la tercera parte de ASCO 2020 sobre cáncer de próstata. Muchas gracias a todos. Encantado de haber estado esta tarde con vosotras y de poder haber compartido un rato de lo que se comunicó en ASCO 2020.